Bueno, bos días a todos e a todas. Eu son Emilia Somoza Basalo, son a concelleira de Cultura e de Educación e de Festexos do Concello de Verín. Estou aquí para darvos a benvida a esta segunda videoconferencia do ciclo que está organizado pola Biblioteca Pública Municipal de Verín, que se prolongará hasta o mes de xuño e van a razón máis ou menos de unha por mes. Xa sabedes que por mor da pandemia, pois toda a actividade cultural que había na biblioteca, que era pois presencial, tuvemos que cambiar e tuvemos que adoptar outras fórmulas alternativas. E, bueno, xa que temos os medios, ou polo menos algo dos medios a noso favor, pois aquí estamos. Antes de presentar pois, a nosa conferenciante de hoxe, o que quixera é facer un agradecemento, e un agradecemento grande. Un agradecemento, primeiro de nada, aos centros, ao Colegio María Inmaculada e ao IES de García Barbón, tanto os profesores como os alumnos, os profesores pola súa colaboración e participación, pero sobre todo tamén os alumnos pola súa xenerosidade, perdón, de ceder o seu tempo de ocio por un tempo cultural. Hoxe, ao mellor, valles parecer unha plasta, pero isto é como os anuncios. Cando os veis non te das conta, pero cando pasa o tempo e tú tens que comprar algo, vas a comprar o que viche no anuncio e iso queda aí escondidiño e vai a salir. Bueno, tamén quero facer un agradecemento pois á Biblioteca Pública Municipal de Verín e sobre todo pois aos nosos bibliotecarios, a Vicente e a Aurora, pero non só polo seu traballo, sino pola súa constante búsqueda de solucións para todos os problemas que nos están xurdindo últimamente, porque isto non se leva solo por facer un traballo que podrían abrir, cerrar e aí se quedaba todo, non. Eles teñen unha dedicación e o máis importante que ten amor pola cultura e iso tradúcese e é reconocido tamén a nivel nacional. Por iso temos, e digo con un gran orgullo, a nosa biblioteca ten 2 premios María Moliner, que son polas actividades das bibliotecas de ayuntamientos de entre 5 e 20.000 habitantes. Eso non o pode dicir cualquera, e non sei que podemos dicir, e 2 veces. Despois tamén un agradecemento especial porque eu, que son de épocas anteriores, moi analógica e moi mecánica, a mí todo isto das redes, de cablerío, de pantallas, de verdad que me parece un verdadeiro milagro. E aí temos a Javier, que é capaz de conxugar todo para que isto nos leve sempre a bon término. Moitísimas gracias. E, bueno, e como non tamén os nosos conferenciantes. Eles son buscados con mimo e cariño, polo que decía, por Aurora e por Vicente, e son personas moi doctas nas súas materias e eles sempre nos van a mostrar unha maneira distinta de enfocar os temas. Son especialistas na súa temática, pero logran a nosa curiosidade e o noso entretenimiento, e iso é o que se busca nunha conferencia. Bueno, agora tócanos falar de Toti. A Toti xa vemos aí, eu creo que é unha escritora polvorilla que non para quieta, que vamos, Toti é unha gran escritora moi prolífica, entonces eu non vou a parar agora a tempo a enumerar, pois temos todos aí a Wikipedia e vai a enumerar todas as súas obras que ten, traduccións, relatos grandes, relatos pequenos, novelas, bueno, de todo. O que sí teño que decir de Toti que Toti é unha colaboradora da nosa biblioteca, pero é unha amiga. É unha amiga. Creo que cualquier persona que a oiga unha vez, ela é amiga da biblioteca e vai a ser amiga de cada un de nós. E non lle vou roubar máis tempo para que fale e van de saber que hai un camiño de Santiago que está oculto, pero é o que nos gusta saber a todos. É como un sálvame do camiño de Santiago. Así que o disfrutéis muchísimo, que sigáis apuntándovos ás nosas conferencias e aquí estamos, e que vos sondes os alumnos, os nenos, sondes o futuro de toda a cultura, e que se vos estades ca a cultura brillará sempre. Nada máis, que moitísimas gracias a todos e adiante. Bos días.
a mí? Sí, Toti, adelante. Ah, yo espero órdenes. Bueno, pues bos días a todos, donas e caballeiros. Y hasta ahí llega mi galego. Pero me encanta escucharos, me encanta escuchar cuando habláis en galego porque algo os entiendo. Pues muy bien, gracias también a la señora concejala y al Ayuntamiento de Berín por las facilidades que dan a la cultura, que si no hay facilidades, pues cuesta más. Y por supuesto a la Biblioteca de Berín, con los que llevo ya años en relación. Y bueno, pues me han liado para esta historia para que hable del Camino de Santiago. Lo que pasa es que el Camino de Santiago, no os enfadéis, pero es que no existe. Existen los caminos de Santiago, los, en plural. Porque alguien que sale de León no va a ir a Roncesvalles a hacer el camino. Y alguien que llega de Madrid tampoco, van a ir directos. Y alguien que llega de Inglaterra, pues tampoco. Así que cada uno coge el camino y como se dice, el camino empieza cuando uno abre la puerta y echa a andar. Y da lo mismo donde esté. Pero bueno, como estamos con el tema, os comento. El Camino de Santiago, el que llamamos el oficial, el francés, el mercadero, bueno, pues fue, digamos, el mayor invento turístico, pero yo creo que de la historia. Porque ahora la gente se va a Cancún, pero bueno, tiene avión, o se van a China, o yo qué sé, a Andalucía, desde Galicia, o desde aquí, pero en tiempos antiguos, y estoy hablando antes de la llegada del cristianismo, la gente también iba, no iba exactamente a Santiago, iba a Fisterra, porque era el fin del mundo. Imaginaos, oye, que se acaba el mundo, pues vamos a verlo, ¿no? Fantástico, si ahora nos dijeran, en tal sitio se acaba el mundo, pues ahí que vamos, ¿no? Y tampoco había los medios, no había aviones, no había trenes, no había coches, entonces, bueno, pues o se iba en burro, o se iba en carro, o sobre todo andando, que es lo que hacía la mayoría. Y se sabe que antes del cristianismo era una ruta de iniciación, a donde iban las gentes que querían pensar, que querían sentir, que querían filosofar, pues iban andando desde sus lugares hasta llegar a Fisterra. Y ahí veían y contemplaban el fin del mundo. Porque es que la verdad yo también estaba allí y parece que es el fin del mundo, porque como no ves tierra, solo ves agua, pues aquí se acabó la tierra, ¿no? Con la llegada del cristianismo las cosas van cambiando, pero no tanto. Para recordaros un poco, el Opindo, por ejemplo, el monte que está, o sea, mirando al mar a la mano izquierda, está Fisterra, pues aquí está el Opindo y aquí, ahí. Bien, el Opindo era un monte sagrado para los celtas y para los anteriores, y de hecho es el único monte que estuvo excomulgado. ¿Cómo no van a excomulgar un monte? Bueno, a los que fueran al monte los excomulgaban, o sea que seguía habiendo esa práctica, ¿no? Pero bueno, llegando a lo que sabéis, que ya lo sabéis, había un ermitaño que andaba pensando en quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que es lo que suelen hacer los filósofos y los ermitaños, pues dicen que vio caer estrellas. Hombre, esto de que caiga una estrella, no sé, creo que la última estrella que cayó con los dinosaurios de la Tierra, ¿no? Pero bueno, que veía probablemente en la época, en agosto, en la época de las estrellas fugaces que les llaman las estrellas de San Lorenzo, probablemente vio pues algo extraño. El caso es que se fue allí y encontró un cementerio o unas lápidas, no una, varias, de la época romana, y decidió que la más bonita, la que estaba más antigua o la que parecía más antigua, pues esa era la de Santiago, así sin más. Se lo dijo al obispo Teodomiro, el obispo Teodomiro se lo dijo al rey de Asturias, y nada, y decidieron, el rey de Asturias le comunicó el tema al Papa y ya está, decidieron que allí estaba Santiago, sin base escrita, sin base, sin documentación, sin nada de nada. Pero es que la fe mueve montañas y no hace falta que exista algo para que alguien lo crea, ya está, y se lo creyeron. Durante 2 siglos anduvo la gente yendo y como aumentaba el número de caminantes, esos sí que eran peregrinos, porque esos iban a algo en concreto, pues bueno, se decidió hacer una ruta oficial, que es la que conocemos como ahora la Ruta de Santiago, que se empeña el personal en ponerla que comienza en Roncesvalles y acaba en Santiago, lo cual también os digo que no es cierto. Porque yo vivo a 200 kilómetros de Roncesvalles y desde luego no me voy a ir a Roncesvalles para empezar el camino. El camino empieza, además eso es para los caminantes que vienen sobre todo de Francia, de Flandes, de Bélgica, de Luxemburgo.
Bien, pero hacía falta controlar todo el tema y hacía falta organizarlo, porque los peregrinos o los caminantes se encontraban con bandidos, con ladrones, con los nobles, que también les dejaban en pelotas, tenían que pagar los portazgos, es decir, por pasar un puente había que pagar, por entrar en un pueblo había que pagar, y esta gente pues no llevaba dinero. Entonces los benedictinos de Cluny, que era la orden monástica más fuerte, más en el siglo XI, la más fuerte de Europa, la más potente, decidieron con los reyes de la península, es decir, con el rey de Navarra y el rey de León, decidieron organizar esa ruta y fueron, pues, aprovecharon las calzadas romanas o la vía de Astorga a Burdeos para organizarlo de alguna manera, construyendo monasterios y construyendo hospitales para que los peregrinos o los caminantes o los viajeros pudieran detenerse allí y estar un poco a salvo. Se crearon, es un poco más tarde, pero bueno, se crearon las órdenes militares, en fin, se organizó todo el sistema. Así en pocas palabras. A partir del siglo XI, la peregrinación estuvo muy organizada, de forma que se iba por toda Francia, de iglesia en iglesia, de monasterio en monasterio, se atravesaban los Pirineos, ya fuera por Lérida, ya fuera por Huesca, por Navarra, y ya se juntaban todos estos tres caminos, que les llaman los tres caminos de Europa, en un pueblo que se llama Obanos. Obanos es un pequeñísimo pueblo que hay cerca de Puente la Reina. Puente la Reina, que lo construyó una reina y por eso se llama Puente la Reina. Los de Puente la Reina dicen que el camino empieza allí, lo cual no es verdad. Empieza en Obanos, que está a 5 kilómetros. Yo lo puse en una novela, lo de Obanos. Oye, se me enfadaron. El camino se unía en Puente la Reina. Que no, que se une en Obanos. Y la de allí, pues ya a Logroño, y ya de Logroño a Burgos, de Burgos a León, y de León a Galicia, haciendo algunos una parada en Oviedo. O sea, había algunos que se desviaban hacia Oviedo y luego, porque allí en Oviedo existía y existe la mayor concentración de reliquias sagradas que hubo en su tiempo y que ahora hay. Por supuesto, los que cogían la ruta oficial. Los que iban por la costa, pues bueno, pues lo pasaban bastante mal porque nuestras costas, ya sabéis, son muy abruptas, la orografía es muy movida, el clima, ahora no tanto, pero hasta hace poco, pues aquí llovía muchísimo más de lo que llueve ahora, y en la época, pues probablemente más, y era mucho más seguro y mucho más llano y más controlable la otra ruta, a la que llamaron la ruta de Compostela, la ruta de las estrellas, la ruta de mercadera de mercancías, porque ahí es donde yo me gustaría que entendierais un poco. La idea del peregrinaje está bien, y de hecho es real, ¿no? Eso, la gente que iba a pedirle al santo. Pero es que por ahí llegaba mucha gente. Hay que aclarar también que entonces, en el siglo XI, en el siglo X, XI, XII, XIII, había tres peregrinaciones en el mundo. Una iba a Jerusalén, la otra iba a Roma y la otra a Santiago. ¿Qué pasaba? Pues que Jerusalén estaba muy lejos y estaban las guerras de cruzadas y era muy peligroso llegar. Y luego además te ibas a encontrar con los musulmanes y ¡guau! ¡Qué problema! En Roma era un lugar muy corrupto, y tampoco interesaba tanto. Entonces querían algo nuevo, algo diferente, algo más etéreo, más sublime, más santo. Y bueno, pues a Santiago. Pero por esa ruta, como os he comentado antes, llegaron a pasar hasta 1 millón de personas al año que iban y volvían. Pero si tenemos en cuenta que los pueblos tenían 200 habitantes, 500 habitantes, a lo mejor Burgos tenía 2000, es que ahora, claro, lo vemos y no se nos ocurre pensar. La ciudad más populosa de la península era Toledo, que tenía 10.000. La más, y era, bueno, entonces, bueno, pueblos pequeñitos de 200, de 500 habitantes, 1 millón de personas atravesándolos, pasando por ellos, que tenían que comer, dormir, despiojarse, sacarse una muela, comprar sandalias, comida, agua, pues bueno, eso daba lugar a que hubiera mercadeo, es decir, a que se organizasen las posadas, aparte de los lugares de los monasterios y los hospitales, que se construyen cada 30 kilómetros, que es lo que más o menos calculan que se puede andar bien. Se construye cada 30 kilómetros, tú llegas allí y tienes comida y sitio donde dormir para 3 días.
Pero es que además, pues te hablan, o sea, te adoctrinan, porque no había periódicos, no os podéis hacer ni idea. En fin, como anécdota os diré que cuando yo tenía vuestra edad en mi casa no había televisión. Y me han solido preguntar si es que éramos muy pobres. Y no, es que no había, es que no había el aparato, no existía el aparato. Entonces, ahora habéis nacido con todo eso, con las teles, con los internets, con las móviles y toda la historia, pero nosotros eso no lo hemos conocido. Echad para atrás, pues, 10 siglos y entonces os encontraréis que entonces todavía muchísimo menos, ¿no? Así que había que adoctrinar a la gente, adoctrinar, enseñar, sobre todo religión, ¿no? La religión católica, y bueno, que tú te pasabas 3 días en un monasterio recuperando fuerzas, pero al mismo tiempo estabas escuchando la prédica de los frailes y así seguías. Y a la vuelta igual. Eso también llevó a que todas las ciudades de la ruta se hicieran importantes. Con grandes mercados, con los nobles se fueron ahí a vivir, se crearon las juderías, las morerías, pues eran sitios donde se podía vivir. Y luego había otro tema más. Cuando los musulmanes, y digo los musulmanes porque no digo los árabes que llegaron a la península, los primeros eran sirios, pero a continuación llegaron musulmanes de todas partes. Llegaron de Egipto, llegaron de Marruecos, de Mauritania, de Argel. O sea, eran pueblos diferentes, eran pueblos con lenguas diferentes, como somos nosotros, pero con una bandera, que era la religión, el Islam. Mientras que los cristianos de aquí del norte, pues no hacían más que pelearse los unos con los otros para robarles las tierras, para robarles los ganados y para robarles las mujeres, siempre peleando. Los obispos no eran obispos religiosos, eran nobles que, como eran segundones o terceros hijos o cuartos hijos, les hacían curas, y si según la familia, si era poderosa, acababan siendo obispos, o sea que no tenían ninguna vocación religiosa. Bien. Una de las formas para calmar o para unir, mejor dicho, a toda esa población del norte, que era, también os digo, muy poca gente, pues fue poner otra bandera. Así como el Islam, o sea, los musulmanes traían el Islam como bandera, pues los cristianos cogieron el pendón de Roma como bandera. Y ahí empezó el follón. Hasta cierto punto el follón y hasta cierto punto el hecho de que se pudiera controlar. El que se controlara esa ruta desde el norte de Francia, desde Alemania, sobre todo desde el norte de Francia, desde París, o desde la zona de las catedrales hasta Santiago, hasta Galicia, pues trajo consigo un montón de ventajas, porque otra cosa no se puede decir. Se le llamaba también, además de todo lo que os he dicho, la calle principal, la rúa principal de Europa. Era la rúa principal. Eso es como vas a un pueblo, pues la calle principal, pues eso es lo que era. Y por ahí vino mucha gente, vinieron peregrinos y vinieron más, muchos más. Y entre esos más llegaron, y ahí os pongo yo un ejemplo para que os hagáis una idea. ¿Qué elegiríais ser si vivierais en el siglo XII o en el siglo XIII y quisierais venir y vinierais o a esa ruta o fuerais? Por ejemplo, los peregrinos, gente que verdaderamente sentía que tenía que ir a rezar al santo y al fin del mundo. Vale, estos iban pues con lo opuesto, andando por los caminos, aceptando la caridad, durmiendo como podían. Pero dentro de los peregrinos había clases. Unos eran pobres y otros eran ricos. Y al igual que hoy, los pobres y los ricos no hacen el mismo camino. No digo el camino de Santiago, ningún camino en la vida. El rico tiene sus buenos coches, sus yates, sus aviones privados. El pobre, o nosotros, pues cogemos el autobús de línea o cogemos el tren. En la época también había clases. Pensar que todos los peregrinos iban andando es un error. Iban en el vehículo de la época. Y el vehículo de la época, ya os digo, podría ser un burro, podría ser una mula, un caballo, un carro, porque un obispo que venía desde Reims no venía andando, venía a caballo. Y un conde que venía de, yo qué sé, de Burdeos o de tal, o de Cataluña, pues tampoco venía andando. Venía en carro o a caballo. Y luego estaban los que iban andando. Yo, así como anécdota, os diré que he ido a Santiago pues como 3 o 4 veces
y lo he hecho siempre en el vehículo de la época actual, es decir, en coche. Ah, ya siempre el listillo que me dice eso no vale. Le digo, no sé por qué no. O sea, si el obispo y el arzobispo, el cardenal y el conde iban en el carro, ¿por qué no voy a ir yo en mi carro? ¿No? Lo que pasa es que ahora eso sí, parándome en todas las esquinas, parándome en todos los pueblos, me lo sé de memoria. Bien, pues ahí tenemos dos tipos de peregrinos. Peregrinos de verdad, o sea, peregrinos que iban a rezar al santo, que no esperaban otra cosa más. Pero vosotras podéis elegir ser mercenarios. No había ejércitos en esa época, ejércitos como conocemos ahora. No había ejércitos. Entonces había el oficio de mercenario. Tú ibas y peleabas con uno en contra del otro si te pagaba. Y si te dejaba de pagar, pues te pasabas al otro y peleabas en contra. Es que era así. El Cid, tan famoso, te dicen que sí era guau, guau, pues sí, todo lo que quieras. Pero era un mercenario que lo mismo luchaba a favor de los cristianos que a favor de los musulmanes o que en contra de todos ellos, ¿no? Porque era un oficio el ser mercenario. Se acababa la batalla, se acababa la guerra o la pelea que había entre dos nobles o entre dos ciudades y se iban a buscar otra. También podríais ser emigrantes, los emigrantes que nos llegan ahora. La migración ha existido toda la vida, toda la vida de la humanidad. Las gentes se han movido de un sitio para otro en busca de mejores lugares donde vivir, donde criar a sus hijos, donde morir. Y el hambre y las inundaciones, las pestes, esta que tenemos ahora, pues es una peste más de las que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, obligaba a las gentes a marcharse de sus lugares, las guerras sobre todo, las guerras, el hambre. ¿Y a dónde podían ir? Pues cogían la ruta principal, o sea, la calle principal de Europa y echaban a andar esperando que algo pudiera sucederles. Y de hecho, muchos no llegaban a Santiago, se quedaban en el camino a vivir, porque los reyes de la época y los nobles necesitaban mano de obra. Y ya os digo que estaba muy poco poblado toda esta zona. Entonces, bueno, pues estos venían a trabajar campos, a ocuparse de ganados y a veces no llegaban a Santiago, simplemente se quedaban allí, los inmigrantes. También había los constructores, por supuesto. Aquí se construía con madera y barro y ramas, o sea, barro, madera y ramas, no piedra. La piedra la hicieron los romanos, luego se olvidó del tema y se volvió a la paja y al adobe. Y llegaron constructores que venían de la zona de las catedrales francesas, de las grandes catedrales, de Reims, Poitiers, Amiens, y enseñaron los constructores a construir con piedra puentes, monasterios, palacios, castillos, e iglesias y catedrales. También llegaron con ellos los carpinteros, porque los carpinteros, siempre que se habla del románico, que es de la época, ¿no? Estamos viendo la piedra no se sostiene si no tiene ¿cómo se llama esto? Un maderamen. O sea, primero hay que construir, ¿cómo se dice? Ya sabéis, ¿no? Primero hay que construir la base y luego sobre esa base se ponen las piedras. Si la base de madera está mal construida, se rompe y se cae. Y de hecho se caían muchas veces las iglesias, las grandes construcciones, porque estaba mal hecho el maderamen. Pero y con ellos llegan los pintores también, porque ahora vemos las piedras limpias, vemos las paredes de las iglesias, la Catedral de Santiago, y en tiempos aquello estaba completamente pintado, todas las paredes y pintadas. Lo que pasa es que las pintadas se perdieron, porque cuando había una peste o había una guerra, pues se le echaba yeso, se le echaba lo que fuere, porque creían que era más limpio. Y porque también cuando había una guerra, pues destrozaban a tiros y luego, pues bueno, pues en vez de volverlo a pintar, pues lo recubrían con yeso. Llegan pintores, llegan escultores. Las hadas, por ejemplo, la de Santiago, es de lo más hermoso y bonito que hay en el mundo. Alguien lo tuvo que hacer aquello, alguien tuvo que hacer. Y aquí escultura poca. Y estos empiezan a esculpir y enseñan a otros escultores. Y llegan también los músicos. Músicos que como ahora los había famosos y los había que no lo eran.
Los famosos pues ya tenían sus cortes, las cortes de los reyes para tocar allí y ganarse el pan. Los demás pues tenían que ir pueblo a pueblo tocando, pues igual que ahora los grupos de rock juveniles, pues o no tan juveniles, pues bueno, se ganan la vida yendo, ahora no, pero bueno, espero que vuelvan a ganarse la vida yendo de pueblo en pueblo, pues llegan también trovadores que vienen a tocar, a cantar y construyen sus propios instrumentos y enseñan a construir los instrumentos. Y además traen poesía, traen leyendas, porque las cantan, porque también con ellos vienen los narradores. Yo creo que de haber vivido en la época hubiese sido una narradora que iba de pueblo en pueblo, contando lo que ha pasado en el pueblo anterior, contando historias, hablando de fantasmas o de lo que fuere, ¿no? O de un crimen pasional terrible, porque a lo largo del camino hay leyendas haciendas y cuentos. Hay una muy famosa que a mí me encanta, ¿no? Pues resulta que eran, como era, a ver, la historia, ocurre en Logroño. Y hay un chaval que va con sus padres, un chaval de vuestra edad que va con sus padres a Santiago. Pero hay un robo y le acusan al chaval de haberlo robado. Y lo cuelgan con una cuerda. Y resulta que está ahí el pobre colgado, porque cuando te colgaban y te dejaban colgado ahí hasta que empezabas a pudrirte, ¿no? Pues resulta que el chico, hay una gallina que canta y canta 3 veces el gallo y el chico resucita. Y cuando los padres vuelven de Santiago se encuentran que el hijo está ahí la mar de tranquilo. Y de hecho en ese sitio, no sé, en Santo Domingo de la Calzada o en Logroño, pues hay una iglesia donde tienen siempre un gallo metido en una jaula al pobre, recordando al gallo del milagro, que de alguna forma pues viene a ser lo del gallo de la negación de San Pedro a Jesús en la noche del Jueves Santo. Y hay otras leyendas, por ejemplo, hay otra de un conde que no quería ir a Santiago. No, ¿cómo era? Un conde que su hermana se quería ir de peregrina a Santiago y el conde enfadado la mató porque quería ser independiente ella y quería hacer su vida y no quería casarse con el tío con el que la querían casar. Entonces el hermano va y la mata y después arrepentido se va en peregrinación a Santiago y vuelve otra vez, va a Roma también de peregrinación a pedir perdón y luego se va a vivir a un monte y ahí se murió. Y todos los años se celebra una misa que se bebe el vino de la consagración en el cráneo del muerto. En fin, está forrado de oro, pero aún así, chico, no sé, beber en un cráneo suena como muy a secta, yo qué sé. Bueno, ¿qué más tenemos? Los comerciantes. Hay gente, se mueve 1 millón de personas que van y vienen. Por lo tanto, oye, hay negocio. Las cosas como son, hay negocio. Las juderías más importantes del norte de la península se crean en la ruta. La gente, ya os digo, tiene que comer, tiene que vestirse, la ropa se rompen, las zapatillas, o sea, las alpargatas o lo que lleven también, las sandalias, y necesitan barberos, y necesitan curanderos, y necesitan muchas cosas, y entonces se van creando estas poblaciones con gentes bueno, que sirven al turismo, como ahora, al turismo, al que viene, pues necesita algo, y esto. De hecho, hay y se crean posadas, montones de posadas, porque no todo el mundo va a los hospitales o a los monasterios, sobre todo que si te pillan el camino en la mitad, pues bueno, pues te paras allí. Hay unas en Galicia, hay registradas cierta documentación en la que el rey amenaza con grandes multas e incluso con cárcel a los posaderos por cobrar más de lo debido. Ya veis, lo que parece que es de ahora, pues no es de ahora. Los seres humanos, nosotros no cambiamos, no cambiamos. Cambiamos eso, que ahora dormimos en colchones sin pulgas y nos duchamos con agua caliente y estamos hablando a no sé cuántos kilómetros por una pantalla, pero en lo que es el ser humano en sí no cambia. Si puede aprovecharse, se aprovecha. Algunos. Si pueden robar, roban. Algunos. Bien, hablando de ladrones. Ladrones, la ruta de Santiago, así, llena de ladrones. Porque el peregrino llega con lo opuesto. Al peregrino pobre no le hacen ni puñetero caso, pero al rico, que por mucho que venga, pues ¿qué va a llevar? Con una escolta de 4 personas, pues lo atacan y le roban la bolsa. Es entonces cuando se crea la banca. La banca se crea gracias al Camino de Santiago, porque los frailes templarios
que se han creado para defender los santos lugares en Jerusalén, pero acaban en Europa, organizan un sistema monetario. Es decir, tú antes de salir de tu pueblo, pues vas a la encomienda templaria más cercana y pones dinero. Y ahí te dan un vale, un papel. Esto de la firma famosa, que no sé cómo se llama, que se firma un libro para decir que has hecho el camino y vas, y te ponen el sello. En realidad el sello ese era para mostrar que habías ido a tal sitio, que habías entregado tanto dinero, o sea que tú ibas con el sello de tu ciudad y te daban, pues lo que fuera, 20 maravedíes, y luego te lo ponían y después tenías que devolverlo. O sea que se crea la banca. Y también se crea un sistema penitenciario, también podéis ser en ese camino, podéis ser presos. Habéis podido robar, habéis podido matar, no, pero robar, o os habéis ido con la mujer del vecino y entonces os castigan a ir a Santiago y volver. Si queréis volver, tenéis que traer el papel con los sellos para demostrar que habéis estado. También podéis ser mensajeros de ciudades. Una ciudad sufre una pandemia, que puede ser pues porque el clima es malo o porque ha llovido mucho o ha habido inundaciones o sequías. Entonces deciden mandar a Santiago a alguien. Pero claro, porque el alguien este dice, sí, pero no me voy a ir con lo opuesto porque, en fin, entonces se le da dinero para que vaya. Y a la vuelta tiene que demostrar que ha ido. Y el ladrón, a uno que le han pillado robando, también lo condenan a ir a Santiago, pero para demostrar, si quiere volver al pueblo o a la ciudad, si quiere volver, tiene que demostrar que en verdad ha cumplido con la pena y ha llegado a Santiago. O sea, lo de los sellos. Ahora se hace bueno, para que vean que hemos estado, que he ido y qué tal. Pero en su tiempo tenía su motivación. Así que tenéis un montón de oficios, tenéis un montón de posibilidades de elegir. Mujeres, ya que veo chicas aquí en las clases, pues también iban las mujeres, por supuesto, menos que los hombres, porque las mujeres desde hace mucho, a partir de los 15, 16 años empezaban a tener hijos y la verdad, irse a Santiago con un hijo, pues es un poco complicado. Irse a Santiago con 50, 60 años, que entonces era una edad muy, muy, muy vetusta, muy vieja, pues tampoco. Y las de edad mediana, pues nada, tenían que ocuparse de la casa, quedarse con los viejos, con los ancianos, ocuparse de los niños, ocuparse de la suegra, ocuparse de las huertas, ocuparse del gallinero, en fin, de los animales, de las ovejas. Así que mayoritariamente eran hombres los que se lanzaban a la aventura, pero también hubo mujeres entre ellas. Y también las hubo pintoras. En la Catedral de Palencia hay una pared con un fresco y ahí hay una firma femenina. O sea que... Y también había otros que para poder entrar en un sitio tenían que ir en pareja y entonces, bueno, pues a otra peregrina que se habían encontrado en el camino, pues nada, hacían que eran matrimonio cuando en realidad no lo eran, pero pues llegaban con pareja porque así tenían opción a tener un lugar donde dormir solos y no todos juntos, que también. En fin, es un mundo absolutamente fascinante, que da para mucho. ¿Qué? A ver, Vicente, di algo. O Miguel. Venga, Miguel. A ver, activei o meu micro. Bueno, eu penso que antes de que diga eu nada, igual os rapaces teñen que facer algunha pregunta, non? Aí hai un rapaz que quere facer unha pregunta. A ver. El micrófono está apagado. Pregunta. Hola. Vale, a ruta más larga, o Camino de Santiago. La ruta más larga, Camino de Santiago. No, estoy. Escucha. Hola. Es que no lo oigo con las risas y los ruidos no lo oigo. ¿Qué es lo que pregunta? Yo creo que pregunta cuál es la ruta más larga del camino de Santiago. Entendí eso. Pero bueno, la más larga en la península o la más larga en Europa. En las dos.
Pues es que te vuelvo a contar lo mismo. Depende de dónde lo cojas. Si lo coges en Barcelona, no es lo mismo que coger la ruta en León. O sea, es lo mismo. Depende de dónde la cojas. Si hablamos de las oficiales y viendo el tamaño de países, pues probablemente desde el norte de Francia, desde Reims hasta Santiago, es bastante más larga que de Roncesvalles a Santiago. Pero alguien que venga de Sevilla, pues también lo tiene crudo, ¿no? Porque bastante camino es. Y la más corta es la vuestra, coña. La vuestra. Echad a andar de una vez y pensad qué es lo que queréis ser mientras vais andando. ¿Qué? ¿Ya se han callado? A ver, alguna pregunta más seguro que tiene. Toti, pero Dime. ¿por qué a Galicia entonces? El camino, ¿por qué va a Galicia? Porque está el fin del mundo allí. Pero si ya lo hemos contado, es una ruta que empieza antes del cristianismo, en miles de años antes del cristianismo, cuando la gente busca, porque tenemos la idea de que la gente estaba en las cuevas y no se movía de las cuevas, se va a mover, claro que se movía ni mucho además. Y este era el fin del mundo, es la punta que más sale de toda la costa. Si tú coges el mapa, hay otra en Normandía o en Bretaña que también le llaman el fin del mundo, pero es más corta, en el mapa es más corta. La más larga, o sea, la que más entra en el mar, es la de Fisterra. Y ahí es donde se va. Y ahí es donde aparecen las estrellas, y ahí es donde el Pelayo dice que está Santiago, y ya está. Y se crea toda una parafernalia que interesa por razones políticas, por razones sociales y por razones de creencias. Más. Yo tengo otra pregunta. ¿Y la Oca? ¿Dónde entra la Oca en el Santiago? La Oca, pues resulta que en todo el camino del norte, nuestro, la Oca aparece continuamente. El pico de Aneto, Anade en francés es Oca, Ansar. Los Ansares de León, por ejemplo. Villafranca de Oca, el río Oca, Montes de Oca. Aparece la Oca por todas partes. ¿Y qué ocas? Aquí no hay ocas. Y aquí hay patos. Ocas, no tenemos por lo menos esa cultura o no nos ha llegado. No tengo ni idea. Pues y tengo aquí a ver, esto, ¿lo veis? A ver, que se vea. Espera, que se vea que no le dé la luz. ¿Veis? Es un juego de la oca, ¿no? ¿Habéis jugado al juego de la oca? ¿Sabéis cómo se juega la oca? Que estos chicos, como andan con las maquinitas, a lo mejor no saben lo que es un juego de la oca. Esto es un juego de la oca. Pues resulta que la oca tiene 64 casillas. Empezando por la primera, 64 casillas. Y ahí entra la numerología de Pitágoras, la numerología de la Cábala y de San Juan del Apocalipsis. ¿De qué estoy hablando? De que para los antiguos, y bueno, para los modernos algunos también, los números tienen un sentido. El 1 es Dios, es el centro, es el ombligo. El 2 es arriba y abajo, el día, la noche, el hombre y la mujer. El 3 son los 3 evangelistas, o los 3 puntos, el 4 son los 4 puntos cardinales. Mira, si lo buscáis numerología en internet, os vais a encontrar que todos los números del 1 al 9 tienen un significado. Bien, esto que nosotros hemos jugado, vosotros no sé, porque como ya os digo, que como habéis nacido con máquina, pues no lo sé, pero nosotros que hemos jugado a la oca, se tiran los dados y se va de oca a oca y tiro porque me toca. O sea, te caes en la oca y te vas a otra oca. Y luego tienes el puente, tienes la cárcel, tienes la posada, tienes un montón de supuestos que, según algunas opiniones, significa el Camino de Santiago. Pero claro, volvemos al mismo tema. ¿Dónde empieza el Camino de Santiago? Yo lo he puesto en Obanos, aquí en Obanos, porque es, como os digo, donde se juntaban los 3 caminos de Europa. Europa marítima no, pues de los que venían de Italia, los que venían de Francia, Alemania y el resto de la península, pues se juntaban en Obanos, 3 caminos.
Y vamos, pero que lo podía haber puesto en cualquier otro lugar. Las ocas es curioso porque, ya os digo, son 64 casillas. El 6 y el 4 son 10. El 1 y el 0 es 1. Entonces es el 1. Empieza en el 1 y acaba en el 1. El 1 que es el centro del universo, que es Dios. Así de sencillo. Bien, lo que es un juego para nosotros parece ser que en su época no fue un juego. Fue, ya os digo, unos decían que era el Camino de Santiago, otros decían que era un plano de los templarios, un plano de los templarios y dónde empezaba y dónde acababa, y dónde estaba el tesoro escondido. Y hay otros que son con los que yo me apunto, que dicen que es un tablero de adivinación. ¿Y qué es un tablero de adivinación? Pues lo mismo que las cartas del tarot. Tú echas las cartas y según lo que cojas, esa persona que sabe leer el significado de las cartas, pues te dice lo que te va a pasar o lo que te ha pasado o lo que te está pasando. Se supone que esto, el tarot, también tiene 64 cartas y es posterior a esto, a lo que se llama el jardín de la oca, no el juego, el jardín. Empieza a ser juego, porque unos alemanes lo traen a la corte de Castilla, creo, o a la corte la corte papal a Roma, y luego de ahí pasa a la península, bueno, a Castilla. Y entonces esto pasa a ser un juego y el tarot se convierte en las cartas de adivinación. La persona que sabía leer el jardín de la oca te podía decir lo que te estaba pasando, lo que te iba a pasar. Perdón, porque hay puentes, hay ríos, ya os digo, hay cárcel, hay muerte. Y bueno, eso podría ser una explicación. Pero como nos encanta inventar a todos, pues lo mismo puede ser que no puede ser. Lo que sí que es cierto es que es anterior al juego. El jardín existía antes que el juego y que desaparece cuando aparecen las cartas del tarot, que tienen los mismos números de cartas, los mismos. En el tarot creo que hay las cartas mayores y las menores. Y las cartas mayores coinciden con el número de ocas del tablero. O sea, demasiadas casualidades, ¿no? Para esto. A mí me encanta. Escribí una novela. Si queréis leerla, ya sabéis. El jardín de la oca. Y hacéis el recorrido. En realidad tengo dos. Una se llama El verdugo de Dios, que empieza en el norte de Francia y acaba en Navarra. Y la segunda que se llama El verdugo de Dios, que empieza en Rioja, en La Rioja, y acaba en Fisterra. Y ahí cuento todas estas cosas de la numerología, de todas estas gentes que iban por esos caminos y que no eran especialmente peregrinos, ni gentes que creyeran mucho en que Santiago estaba allí, pero que de todas formas hacían el camino, que es lo que ha llegado hasta nuestra época. En el siglo XIX, bueno, ya en el XVI, en el XVII, en el XIX, desaparece casi el viaje por el Camino de Santiago desaparece. Porque, entre otras cosas, hay una cosa que se llama la amortización de Mendizábal, que en una de esas guerras que tiene este país, que tiene cada 2 por 3, y esperemos que no las tenga pronto, tarden, se cerraron los monasterios. Y al cerrarse los monasterios y los hospitales, las órdenes monásticas, pues ya no, los peregrinos no tenían dónde dormir. Y a partir de la Guerra Civil Española, en el 36, en los años 50, vuelve a renacer como curiosidad, como recuperación de memoria antigua. Y en este momento, pues ya os digo, es un viaje de turistas, mayoritariamente. Porque vamos a ver, un coreano budista, ¿qué coño hace en el Camino de Santiago? Y me he encontrado yo con alguno, porque vivo en un pueblo por donde pasa la ruta de la costa. Toti, tienes una pregunta más por ahí, me parece. A ver. No oigo. Hola. Hola, la pregunta es, más o menos, ¿cada cuántos kilómetros hay esos sitios para dormir? Cada 6 kilómetros. Ah, yo lo digo. He dicho entre 25 y 30 kilómetros, que es lo que se supone que una persona puede andar normalmente. Tú andas, no correr, andar. Al día puedes hacer 30 kilómetros, 25 kilómetros, y eso es lo que se haría. Pero bueno, ahora, por ejemplo, hay otra moda que es, yo me estoy haciendo el Camino de Santiago. ¿Ah, sí? ¿Has llegado hasta Santiago? Y dice, no. He ido pues yo qué sé, de Pamplona a Vitoria o de Pamplona a Logroño. Y el año que viene iré de Logroño a Burgos, y al otro de Burgos. Eso no vale, hombre, eso no vale.
O lo haces seguido o no vale, digo yo. A ver, Toti se nos ha adelantado porque yo quería recomendar muy recomendados los libros de Toti. Tiene un montón de ellos. El Jardín de la Oca cuenta todo esto muy bien y además en una novela. Pero es que además tiene muchos más que son muy interesantes desde todos los puntos de vista de las cosas que ha estado hablando Toti. Por ejemplo, La Herbolera o Brujas o Leyendas de Euskal Herria. Os animo a que os leáis, por ejemplo, Leyendas de Euskal Herria y veáis en qué nos parecemos, ¿no? En qué se parecen nuestras leyendas y las nuestras, o no. Bueno, el libro de leyendas... Y otra cosa que quiero decir, ya que Toti saca sus juguetes, yo también, ¿no? Porque os animo a leer El Jardín de la Oca por una cosa muy interesante. Fijaos lo que ha sacado Toti antes, pues yo voy a sacar esto. Aquí hay misterios muy grandes, porque esto se llama el disco de Festos, que quiero que lo busquéis después, qué demonios es el disco de Festos y por qué se parece tanto al Jardín de la Oca, ¿no? Porque en el disco de Festos, que tiene 3000 años o más, y que apareció en Creta hace más de 100 años y que no se sabe lo que es, porque hay muchas teorías, pero no se sabe exactamente si es un lenguaje o si son solo símbolos que significan otra cosa o qué es. Pero sí que aparecen unas aves cada cierto tiempo en unas casillas. Aquí pasa algo raro, así que hay que leer libros como los de Toti. Investigar vosotros por vuestra cuenta. Investigar vosotros por vuestra cuenta. Cada uno tenemos una manera de ver las cosas y de leer las cosas, y la sorpresa suele venir por parte de personas que aparentemente no, bueno, pues no se dedican a eso y sin embargo se les ocurre que esto podría ser así. Es el motivo de las invenciones y de los descubrimientos, ¿no? Y ese disco de Festos es una preciosidad. Seguramente sí que tenía algo que ver en lo que fue una creencia antigua y primigenia de Europa en concreto, ¿no? ¿Tienes otra pregunta, Toti? Venga, va. Espera, que tienen que abrirle el micrófono. Espera. Quería preguntar si hay caminos que vayan desde África. No. A menos que no haya un africano que quiera venirse andando y pase el estrecho de Gibraltar y luego, pues bueno, pues eche a andar. No. Esto es una cultura europea. Es una cultura europea. Y ya os digo que últimamente está de moda eso, que me encuentro yo con coreanos aquí en la calle del pueblo. También hay coreanos católicos y cristianos, pero es que, digo, ¿tú qué? ¿Cristiano? Y dice, no, budista, o confuciano. Y digo, vale, ¿y qué haces por aquí? Pues que habían visto la propaganda. Gente que viene por curiosidad, pero por curiosidad, o sea, ha ido gente, ya os digo, desde tiempos inmemoriales, ha ido gente a Galicia, a la costa, a Fisterra, pues por curiosidad. Pero no, de África no. De hecho, tampoco había de España rutas, por ejemplo, no sé, desde Andalucía o desde Extremadura. Es sobre todo ten en cuenta, si os hacéis una idea del mapa de la península, el norte queda así y todo el resto es sur. Ese sur, durante 8 siglos, es musulmán. Este es cristiano. Pues todo el movimiento es por ese camino y por los países del norte, de Francia o de Alemania o de Italia o de Inglaterra. Que, por cierto, iban en barco hasta A Coruña. Esos no andaban tampoco. Bueno, andaban de A Coruña a Santiago, pero eso era todo. Sí. Es una cuestión social europea cristiana. Entonces, sin más. Cristiana cuando empezó a ser cristiana, claro, porque antes era pagana. Es la que me gusta a mí. ¿Cómo hacían para no perderse? ¿Cómo hacían para no perderse? Pues si cogían la ruta original, es decir, la ruta organizada con monasterios, pues lo tenían fácil.
No tenían más que en el mismo monasterio le decían por qué camino había que seguir y hasta el siguiente monasterio y hasta el siguiente monasterio. Los que iban por sitios donde no había monasterios, por ejemplo, aquí hay el que se ha puesto ahora de moda, porque es más complicado, es más difícil, es un reto más importante el hacerlo por la costa. Y por la costa, pues es dificultoso. Es un esfuerzo físico tremendo. Y bueno, pues nada, echan a andar, sin más. Echan a andar y en épocas antiguas, pues echarían a andar de pueblo a pueblo preguntando, ¿no? ¿Por dónde se va? Aunque aquí lo iban a haber tenido difícil, porque si la gente no hablaba más que euskera, ya me contarás como un francés que viene se va a enterar. ¿Cómo va Santiago? Y el del pueblo, ¿eh? Pero bueno, la gente se ha movido, tardarían más, se perderían. ¿Cuántas gentes se debieron de quedar en el camino? Se murieron, se cayeron por precipicios, no supieron dónde dormir. Aquí hay una costumbre en nuestra tierra que dice que cuando un caminante te pide comida y te pide sobre todo dónde dormir la noche, tienes que dárselo, tienes que darle un lugar, aunque sea el establo, la cuadra, y tienes que darle de comer, porque si no, el caminante seguirá adelante y podrá caerse por un precipicio o le podrán comer los lobos. Y entonces el alma del caminante, el espíritu del caminante, volverá a la casa que no le ha prestado ayuda y nada, y que no lo echas de ahí. Entonces, para evitar que el fantasma volviera a las casas a echarles en cara que se había muerto por no haberle ayudado, bueno, pues eso era una costumbre que hay algunos hospitales en la costa, pero no están como los de la ruta organizada, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, que la gente tenía que dormir a la intemperie o tenía que organizarse como pudiera, ¿no? Difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Por eso os digo que no solo es, me voy a Santiago, sí, sí, pero vete a Santiago en el siglo XII. Es igual, ¿no? Toti, una pregunta. Has mencionado antes carpinteros, constructores y las vidrieras. Ay, por supuesto, los vidrieros. Lo que se usaba, por ejemplo, en las ventanas de las casas, no había ventanas, no había cristales, entonces sí que había un agujero para que entrara la luz y entrara el aire y se solía cerrar con pieles o con telas. Vemos en algunas iglesias que tienen mármol transparente, mármol blanco, para que pase la luz. El vidrio no existe, el vidrio es un vidrio gordo, muy espeso. Es más, el aceite, y estoy hablando de la época romana, y dura, aceite, vino y todo esto se lleva en cántaros de cerámica, de barro. El vidrio aparece mucho más tarde y es un vidrio gordo. El cristal tarda muchísimo en aparecer, tal y como lo conocemos. Pero las vidrieras, cuando aparecen, se utilizan especialmente para las casas de los ricos y para las iglesias, en especial para las catedrales, porque por ahí entra la luz y es la luz de Dios. Y hay algunas catedrales, por ejemplo, para mí la más bonita de todas, la de León. De León es una preciosidad desde el punto de vista de las vidrieras. Burgos es mucho más grande, Santiago es una preciosidad románica, pero León es una, sobre todo cuando le da el sol, porque por las vidrieras entran los colores y en las vidrieras se va representando misterios de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y es una preciosidad. Pero todo trae su chusla, porque resulta que en algunos conventos de la ruta hay, en un par de conventos que yo sepa, creo que uno es en Palencia y el otro también en Palencia o en León, hay unas ampollas de cristal con leche de la Virgen María, porque los peregrinos también se paran en los sitios donde hay reliquias. Y yo me pregunto, si no había cristal en la época romana, si no había cristal hasta llegado el siglo XIII, XIV, ¿cómo iba a tener la Virgen, la leche de la Virgen en una ampolla de cristal? Pues no. Por ahí levantaba uno la mano. Toti, has tocado el tema. Lo siento mucho, así que no me voy a cortar. El tema de las reliquias y sobre todo un gran personaje nuestro que pide una novela a gritos como es Gelmírez, el obispo Gelmírez, el super Gelmírez que está ahí y se va
aquí bueno, en ese momento no, pero a lo que sería después Reino de Portugal, y se marcha con las reliquias de ellos y se las lleva para Santiago para atraer más peregrinos. Las reliquias funcionan como sistema de atracción. Y respecto a las vidrieras sería el PowerPoint de la época actual, ¿no? Más o menos, porque por eso se va explicando. Lo de las reliquias. Las reliquias, y ahí está Santiago, que es una reliquia, y sus discípulos, y todos los santos que te encuentras por el camino, las reliquias son una atracción, porque la gente paga por ver la reliquia, paga por rezar ante la reliquia. El quien tenga la reliquia más importante es quien más visitantes va a tener, más peregrinos, más visitantes va a tener y va a tener más dinero. Así que las reliquias, cuanto más importantes, mejor. ¿Y qué hacen con las reliquias? Se las traen todas de Tierra Santa. Casi todas. Hay algunas de algunos mártires en la época romana y en la época tal, pero en realidad, en la época de los bárbaros, pero en realidad son casi todas de Palestina. ¿Qué pasa? Pues que, haceros una idea, ahora resulta que sacan un hueso de una tumba y te hacen el ADN, y te hacen una experimentación y te dicen de quién era tu padre y quién era tu madre. Bueno, mi nieta, que tiene vuestra edad, pues me lió para que mandara el ADN a esto que llaman, dicen de dónde vienen tus ancestros, ¿no? Yo voy a contar así y luego lo mandas y te dicen de dónde vienes. Bueno, me dijeron unas cosas que, vamos, que a mi nieta, cuyo padre es sirio, le digan que tiene antecedentes irlandeses y a mí no me sacan de aquí. Yo que esperaba tener, no sé, algún antecedente, un noruego o yo que soy un africano, me da igual. Pues nada, un griego, nada, a mí aquí. Y mi nieta, que tiene un padre de sirio, árabe, pues a esa resulta que le ponen un antecesor irlandés. Te fastidia. Bueno, el caso es que los ADNs ahora entonces no existían. Por lo tanto, cualquier hueso valía y podía ser cualquier hueso que fuera mínimamente creíble. Yo soy muy escéptica, lo reconozco. La edad me hace escéptica, siempre lo he sido, pero ahora cada vez más. Pero claro, cuando lees que, por ejemplo, había de Santiago, el vuestro, el nuestro, pues no sé cómo estará el pobre, porque la tumba, Egelmínides y todos estos, abrían la tumba y sacaban huesos o restos para regalar a obispos, a reyes y a condes. O sea que no sé lo que quedará. Pero había, por ejemplo, no sé si habéis visto cuadros de San Juan Bautista. San Juan Bautista, que fue quien bautizó a Jesús, que era su primo, aparece en los cuadros de la época del Renacimiento con el dedo así, apuntando al cielo. Porque en el momento en que bautiza a Jesús se abre el cielo y Dios dice, he aquí mi hijo bien amado. Entonces, aparece en los cuadros con el dedo así. En la Edad Media, en esa época que estamos hablando, había 62 dedos índices, 62 reliquias por toda Europa y varias cabezas. En este momento quedan 3 de Santiago, de San Juan, todos de San Juan. Hay una en la Catedral de Amiens, hay otra en la Catedral de San Salvador de Roma y hay otra en la Mezquita de Damasco. Ya veis, 3 cabezas. Es decir, la venta de restos, la venta de huesos, la venta de huesos, pues descuelgo. Ha funcionado siempre. Porque los seres humanos necesitan creer en algo. Y creer que un hueso o un resto de tela o algo es sagrado, pues es importante para muchos. Y entonces de ahí los listos hacen negocio. Bueno, no sé si ahí tendréis alguna otra pregunta. ¿Había alguna pregunta más que se quedó atrás? Pues no sé, porque vosotros habéis dicho que los chicos iban a preguntar y las chicas, pero no preguntan mucho. Sí, hay alguna pregunta que se quedó ahí atrás, que la vi yo antes. Pues se ha arrepentido. A ver, ¿cuál era la pregunta? No. Sí, aquí. No, está ahí la pregunta. A ver que le activen en el... Ahí. ¿Cuántas horas diarias caminamos? ¿Cuántas horas? Diarias caminamos. No se oye. ¿Cuántas horas diarias
caminaba? ¿Cuántas horas diarias qué? ¿Ando o trabajo? Alto. ¿Cuántas horas diarias caminaba? ¿Cuántas horas diarias podían caminar? Pues ya te digo, de monasterio a monasterio. De Cordillera hace 25 kilómetros. Mi hijo hace 25 kilómetros en un par de horas. Pero claro, va a toda marcha. La gente mayor o la gente con problemas o la gente que no tiene prisa, pues puede tardar 6 horas, 7 horas. Una cosa así. No tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Cuánto se tarda en andar? No tengo ni idea. ¿30 kilómetros? ¿Cuánto se tarda un kilómetro? A ver, tengo de aquí al pueblo de al lado que está a 1 kilómetro, tardó 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Multiplica o divide entre 30 o multiplica por 30. Y eso. Pero claro, marchar plan, 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 sin pararte ni detenerte. Pues esta gente pues iba. Y lo mismo que ahora se encontraban con gentes. Y lo mismo que ahora se podían tropezar y caer y había que curarlos y tenían hambre y se paraban. Y luego también había un tipo de peregrinos, que no lo he comentado antes, que también había peregrinos que hicieron del peregrinaje su vida y se pasaron la vida yendo de París a Santiago, de Santiago a París. Y cuando llegaban los malos tiempos, las nieves, los fríos y tal, pues se paraban y trabajaban, si podían encontrar un trabajo en alguna granja o en alguna casa rural, o sea, en algún pueblo, pues se dedicaban allí a trabajar para sacar unos dineros. Y luego pues seguían. No lo sé. Haz la prueba, anda 25 kilómetros y luego nos lo cuentas. No sé si hay alguna pregunta más. Yo. Hola, Toti. Quería preguntarte, ¿a qué crees que has vivido el boom de estos últimos años del Camino a Santiago? ¿Y por qué otros años, a principios del siglo XX, no sé si el camino también tuvo esa repercusión en la época anteriores? ¿O hubo años o siglos que fue más calmado? Bueno, la peregrinación empieza en el siglo IX, ¿no? Después de que deciden que ahí está Santiago, y hasta el siglo XI pues va arranqueando. A partir del siglo XI, cuando organizan el camino con los monasterios y con los hospitales y las posadas, entonces aumenta tremendamente. Del siglo XI al siglo XIV es una pasada para el número de habitantes que hay en la época, porque claro, todo es proporcional. Ya te digo que llega un momento en que pasan hasta 1 millón, que es una barbaridad. Luego baja, pero sigue yendo. Luego casi desaparece en el siglo XVIII, el siglo XIX desaparece, luego vienen las guerras mundiales, desaparece, y después de la guerra civil, o sea, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, reaparece. Y ahora es cuando más gente va, de toda la historia, de toda la historia. Pero hay que añadirle un componente, que es el turismo. Y el turismo, aquí y en cualquier otra parte, pues hace milagros con comillas. La gente quiere ver cosas diferentes y a lo mejor ya no les apetece ir a playas y estarse allí días y días en una playa tostándose para arriba y tostándose, bueno, que no les apetece ir a Benidorm. Y sobre todo la gente joven que tiene que hacer retos. Yo soy capaz de hacerme 2.000 kilómetros o 1.000 kilómetros, 500 kilómetros a pie y llegar. Hace que las gentes se junten. Hace poco tuvimos aquí, bueno, antes de Navidades, llegaron 4 chicos, 3 chicos y una chica. Se habían encontrado en el camino los 4. 3 eran franceses y 1 era belga. Llegaron aquí al pueblo porque habían cogido el camino de la costa. El cura nos los trajo a casa porque nuestra casa es un poco especial. Y entonces nos los trajo como de visita. Y luego nos dijo que les iba a dejar dormir porque hay un albergue de peregrinos, pero que solo funciona en verano. Y que los iba a dejar a dormir en la iglesia. En la iglesia, pero si no tiene ni ducha, ni lavabo, ni nada. Y además hace frío. Así que nosotros tenemos un piso y les dejamos dormir allí. Y les pregunté a los chicos por qué hacían, porque se lo pregunto a todos, vosotros, ¿por qué hacéis el camino? Y cada uno dio una respuesta. Uno me dijo que era para encontrarse a sí mismo.
Y digo, bueno, pero si te vas andando de aquí a Granada por los caminos, no por la autopista, pues también te vas a encontrar, ¿eh? Si te vas aquí al monte o haces todo el Pirineo solo y también te vas a encontrar. Algo más ahí tiene que haber. Otro me dijo que porque él creía que en realidad estaba ahí Santiago. Me parece muy bien. Le dije, ya sabes que María Magdalena está en Provence. Provence es una región de Francia. María Magdalena, la mujer de Jesús, dicen allí que está enterrada allí, porque después de que le crucificaran a Jesús, se cogió un barco con su hija Sara y llegó a Marsella, no, a Marbella, ¿cómo es? A Marsella, y de allí pues se fue a la Provence, y entonces hay 2 monasterios que se disputan, que está ahí enterrada. Pues bueno, muy bien. Vale, pues muy bien. Y los otros 2 me dijeron que era por turismo. De hecho, uno de ellos creo que se volvió. Llegó a Bilbao y luego ya se volvió. Turismo. Ahora, eso también, ¿eh? Que tenemos unos sitios hermosísimos para enseñar, con costumbres, con lenguas, con formas de ser, con comidas diferentes, y que a veces conocemos más los países de fuera o las regiones de fuera que las propias. Y nos perdemos grandes bellezas que tenemos muy cerca solamente porque tenemos que ir a donde va todo el mundo. O sea que supongo que vosotros habréis ido a Santiago, pero id con otra mentalidad. Id pensando eso, que sois un peregrino, un mercenario, una puta, con perdón, pero es que también la sabía, un obispo, un pintor, un escultor, un constructor, un comerciante, en fin, posibilidades tenéis miles. Y también haceros a la idea de que para ir allí, vosotros que lo tenéis cerca, no hay que llevar ni móviles ni narices. Hay que ir como iban, ni termos de café, no, hay que ponerse unas sandalias, echarse una camisa encima y andar. Que llueva, que haga frío, que te caigas, que tengas hambre, pues te aguantas. Y así verás si puedes aguantar y resistir una prueba. Es una prueba. Bueno, Toti, creo que ya es la hora, ya las clases ya tienen que ir terminando. Muchísimas gracias, Toti, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por participar en estas conferencias. La siguiente conferencia nos vemos el día 7 con respecto a la homenajeada este año en las letras gallegas, Sela Arias, donde estará el presidente de la Real Academia, Montse Pena, biógrafa. Así que, Toti, muchas gracias por participar, por querernos. Nada, se acabó.